Listo. Bueno, pues primero que nada, cuéntenos quién es usted. Pues aquí les habla un servidor Yaroca. Yaroca es una palabra que en la lengua de los Murui significa trueno, pero es un poquito más complejo que eso. Ajá. Am, y sí, yo llevo ya varios años en el Amazonas, estuve 5 años y 7 meses por el lado del río Amazonas Ujú. y ahora 6 años, perdón, en Guaviare, que es Amazonas. Es un Amazonas muy diferente, ecosistemas muy únicos en el planeta. Hay una diversidad también interesante. Y pues vinimos aquí a Bogotá a culminar con un proyecto que empezó realmente el año pasado, con una convocatoria de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se buscaba construir paz desde la emotividad. A mí me interesó el temita porque yo llevo trabajando ya casi 20 años el tema de la pedagogía ontológica liberatoria. Esa convocatoria de la Oficina del Comisionado para la Paz se hizo a 3 personas de cada departamento, a un artista, a un comunicador social y a un educador. A mí me invitaron como artista, como escritor. Esa primera reunión en Bogotá fue increíble. El peso, el calibre de participantes era algo para escribir, algo para emocionarse. Había una señora indígena de Nariño, que tenía un sombrerito, su ruanita, era bajita, pero cuando ella hablaba los cielos se abrían. ¿Sí? Listo. Ese proyecto desafortunadamente terminó como descachado un poquito en cuanto al Guaviare, terminó como un atropello, censura e imposición. Y realmente un paréntesis ahí, como muchos de los proyectos del gobierno nacional en la implementación de acuerdos, ¿sí? que están siendo Listo. impuestos, no están tomando en cuenta la sabiduría de las comunidades, y eso es un descache. Pero a pesar de todos los frentes de batalla que estamos, digamos, peleando en Guaviare, la deforestación, el atropello con los indígenas, la implementación patas arriba de los acuerdos, llegó un momento donde por circunstancias del cosmos, se nos atravesó en el camino de la vida un personaje, el amigo Maxime Janin. Él es un belga, documentalista, y en un cafecito que nos tomamos apenas conociéndonos, al final de la conversación me dijo, pues yo soy documentalista, traje mi cámara, te apoyo. Y eso inició el proceso. Ahí entra Julián Niño de Geotours, un amigo, un personaje de corazón noble, y él nos apoyó con una moto y 5 días de logística para poder ir al territorio y sacar alrededor de 200 gigabytes de imágenes, 42 entrevistas con poblaciones que han vivido la guerra. Eh, Cuando uno llega aquí a Bogotá, después de 6 años en territorio, uno siente una frialdad de corazón ante los acuerdos de la paz, ante la implementación. Uno empieza a ver un ejercicio de intelectualización, de volver esto de política, y en territorio los acuerdos de La Habana son humanidad. ¿Sí? Entonces la idea de crear canciones para la paz es proyectar esa humanidad, esas entrevistas dentro del marco de la estética de la música. Entonces, estamos haciendo una invitación a los cantautores colombianos. Y al comienzo comenzó con cantautores, pero después de estar aquí en Bogotá me di cuenta que realmente todos los artistas, todos los creadores colombianos, tenemos una responsabilidad en este momento histórico de apoyar este proceso de paz, ¿sí? De sacarlo de la mente, del intelecto, y ponerlo en el corazón, ¿sí? En el corazón de la humanidad, en la empatía. Yo pienso que si no logramos despertar esa empatía de los corazones fríos, que los llamo yo, en las urbes colombianas, que nunca han vivido la guerra y por ende nunca no pueden entender, digamos, el beneplácito que se siente cuando puedes ver un futuro abierto, donde ya no hay balacera, donde ya no tienes que esconderte bajo la cama, donde ya un niño o niña de 14, 15 añitos puede envisionar una vida propia de aporte, de ir al colegio, de educarse. Aquí en Bogotá tomamos eso, digamos, por dado, ¿sí? Pero en las áreas donde ha habido guerra, eso es, es un milagro que está ocurriendo, ¿sí? Entonces yo pienso que este producto, este video, lo vamos a usar con múltiples lanzamientos para despertar ese anhelo que tenemos los creadores de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestro mundo. Y esta es la oportunidad. Los acuerdos de La Habana, solitos en papel, no pasa nada. Esos acuerdos tienen que vivir en el corazón de los colombianos, y tenemos que empezar a despertarnos, a darnos cuenta de que somos un pueblo. ¿Sí? Ya llevamos mucho tiempo con esa frialdad de corazón, con esa indiferencia ante el dolor del prójimo. ¿Sí? Y yo pienso que esperamos, ¿no? Que la música, que la lírica pueda despertar esto. ¿Sí?
Yo crecí en Norteamérica, en Estados Unidos, en la época de la guerra de Vietnam, ¿sí? 3 años más y yo estaría yendo a Vietnam. Y esa guerra paró. ¿Por qué paró esa guerra? Porque las juventudes salieron a las calles a enfrentarse a los bolillos, a los gases lacrimógenos, a las balas de caucho. ¿Y por qué? ¿Por qué no se quedaron los chicos ahí jugando con su televisión? Porque yo pienso, ¿sí?, que gran parte de esto fue la música de esa época, las líricas de Bob Dylan, que se ganó el premio Nobel hace poco, ¿no? ¿Por qué? Porque despertaban una conciencia de... Imagínate tú protestar por una guerra que está ocurriendo al otro lado del mundo, en Vietnam, ¿no? ¿Y cómo es posible que en Colombia no podamos nosotros pararnos de nuestro asiento, salirnos de mirar frente a la televisión y aportar nuestro granito de arena a este proceso de paz? ¿Y cómo se aporta? Las entrevistas que van en este video son las soluciones que las personas que viven en estas regiones le dan y hablan del perdón, de la unión, de la ética, de la moral, ¿no? Y esas son cosas que realmente se requieren construir desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces esperamos que el arte, que los creadores colombianos entren en la jugada en este momento histórico y no desperdiciemos este umbral que se nos presenta para transformar una cultura de guerra. Y no es una guerra de 50 años como dicen muchos que cuando empezó la FARC, no, porque mi abuelita Anatulia Vida de Murcia, quien me crió, me contó muchas veces su historia de vida. Ella vivió el Bogotazo, ella vivió la violencia rural, donde perdió a mi abuelito, quedó solita con 5 hijos y solita a los 3 meses me contaba que perdió su finquita, perdió un cacharrito con que contrabandeaban trago en esa época para la ciudad y la casita en Bogotá. Y sacó a estos 5 hijos y hijas de la nada, adelante, y los sacó adelante. Entonces mi abuelita siempre fue un referente para mí, yo creo que ella fue la que me inspiró a volver a Colombia, a tratar de entender por qué los colombianos llevamos tantas décadas matándonos los unos a los otros tan estúpidamente, ¿sí? En Europa, después de 80 millones de muertos, ¿sí?, 50 años más tarde, es un continente que tiene un pasaporte, una moneda y una unión que era difícil de imaginarse cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cómo es posible que en Colombia sigamos matándonos después de 50 años de una guerra de bajo metraje, pero que ha causado millones de desplazados, millones de mujeres que tienen que arrancar, como mi abuelita tuvo que arrancar con sus hijitos, sin tierra, sin casa, ¿no? Yo pienso que como colombianos tenemos que empezar a ver que podemos transformar otra historia, ¿sí? Y eso no pasa solito, tiene que haber una transformación de corazón, de mente, tiene que haber ese perdón, tiene que haber ese deseo de conciliar. Y yo creo que sí es posible hacerlo. Y por eso es este llamado a los artistas, a los cantautores colombianos, que entremos como con fuerza, con corazón en este momento histórico, que usemos nuestra estética, ¿no?, ya sea de letras, ya sea de música, ya sea de imágenes, de escultura, de los artes multimedios que tenemos hoy, ¿sí?, para llegar a los colombianos. Este video se enfoca, digo yo, en los jóvenes. Yo cuando digo joven, yo digo, la definición de joven en la normativa colombiana es 14 a 28. No, para mí joven es 14 a 40, 14 a 50. Porque en territorio, un muchacho, una chica que entró a la guerrilla a los 12 años y ahora tiene 30, 40 años, en mi perspectiva ese es un joven que está buscando un futuro, ¿sí? Un cocalero que empezó a vivir de la coca a los 15 añitos y ahora tiene 30, lo mismo, es alguien que está buscando un futuro nuevo, ¿sí? Cuando uno está en territorio hoy en día, ve el optimismo de las juventudes, de los niños y de las niñas ante este momento. Ellos lo ven y lo van a apreciar lo pueden apreciar en el video, ¿sí?, que se ve esa dicha de poder ya no tener que esconderse bajo la cama, no poder salir en la noche porque quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces yo pienso que estamos en un momento crítico en Colombia y necesitamos ese peso del arte, de la estética, para de alguna forma proyectar estas voces de las regiones, para sacar del banco ese hábito de intelectualizar, de racionalizar, de politizar las cosas, ¿sí? Tenemos que ver la humanidad colombiana y extender la mano a esos corazones que quieren vidas de aporte que antes no podían existir por el conflicto. Algo que se ve también con este conflicto armado, como le dicen aquí en Bogotá le decimos conflicto armado, ¿sí? En la región le dicen las guerras, lo dicen con nombre propio, las guerras. Yo pienso que sí ya es, como lo decía mi amigo Abimelech, es tiempo de hacer un borrón y cuenta nueva. Listo, estuvo bueno. Respóndame ahora, ¿cómo podemos hacer para construir una sociedad en paz?
lo que siempre se apunta es que la paz empieza con el yo, ¿sí? Uno puede transformar al otro, uno puede transformarse a sí mismo primero. Y tenemos que mirar cómo estoy aportando a la violencia, qué, disculpen la palabra, qué babosada estoy diciendo que mis hijos están oyendo que va a prolongar este odio, este rencor, ¿sí? Uno entra a las redes sociales y está lleno de este rencor, de este odio, y muchas veces es de personas que nunca vivieron la violencia directamente, ¿sí? Sino que se creen las historias de unos políticos que realmente yo pienso que están engañando al país, ¿sí? Entonces yo pienso que la verdad habla con voz propia. La verdad son las poblaciones que han vivido la guerra y que hoy en día están sintiendo ese beneplácito de los acuerdos en territorio, ¿sí? Mira, yo no estoy diciendo que todo está una panacea, que todo está ya hecho, ¿sí? Que se firman los acuerdos y ya se arregló todo, no. Como lo dije antes, los acuerdos están implementando patas arriba con imposición, pero eso no desmerita que hay un acuerdo, no desmerita que hay un deseo por la paz, no desmerita que paró la balacera, que el hospital militar aquí en Bogotá ya casi está inoperante porque ya no hay tantos heridos y muertos como había cuando había la guerra, ¿sí? Entonces yo pienso que sí, tenemos que sacarnos esa chispita de odio de la cabeza y transformarla a aprecio por el otro, a un entendimiento profundo, profundo de que somos un pueblo. Colombia es un país muy bonito, con una riqueza increíble, una riqueza natural, una riqueza cultural. Tenemos, depende de a quién le pregunta, 102 a 112 grupos étnicos con cosmologías propias. Tenemos 64 idiomas amerindios, 2 descendientes de los afrodescendientes y el español, ¿sí? Entonces la diversidad es total, pero aunque somos diversos, somos